Bueno, nuevamente buenos días a todos. Hoy vamos a ver los contenidos que pertenecen a la segunda clase de legislación penal aplicada y es estupefacientes. Ustedes ya fueron leyendo algo, por lo que yo estuve viendo en la plataforma, varios por lo menos estuvieron mirando de qué se trataba esta clase. Y cuando hablamos de estupefacientes, lo primero que tenemos que hacer es enmarcarlo donde se encuentra ubicado en el código. Y estupefacientes es una ley especial. Si ustedes miran, no está dentro del articulado del código, no está dentro de los delitos contra la salud, si bien hace referencia a los primeros delitos, sino que tenemos que buscarlo en la parte complementaria, está dentro de la legislación penal especial. Y es una ley que es muy abarcativa, es muy larga, es muy interesante, y que no deja nada librado al azar. La ley no contiene una definición de estupefaciente. La definición la tenemos que buscar en el artículo 77 del Código. El artículo 77 se caracteriza por darnos definiciones que son necesarias para poder interpretar la parte especial del Código Penal. Y respecto de los estupefacientes nos dice que son todos aquellos psicotrópicos o aquellas sustancias que son capaces de generar una adicción. Es decir, que cuando ingresan a nuestro organismo no generan una dependencia física o dependencia psíquica. También nos aclara que para ser considerados estupefacientes, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud de la Nación, nos va a dar listas con aquellas sustancias que se van a considerar estupefacientes. ¿Por qué nos dice esto? Porque hay sustancias que por sí mismas, por ser naturales, ya son estupefacientes, ¿sí? Como el caso de la marihuana. La marihuana ya es un estupefaciente en sí misma. Ahora bien, hay otras sustancias que para ser estupefacientes necesitan un condimento químico, o sea, una transformación química para ser adictivas, como es el caso de la coca. Las hojas de coca por sí mismas no son adictivas. Es más, de hecho, el coqueo en determinadas zonas de nuestro país está admitido, está permitido. Lo que tenemos reprimido es la cocaína, o sea, la transformación de esa sustancia en algo que es altamente adictivo. Por eso, en las listas que encontramos del Poder Ejecutivo, lo que vamos a ver es la composición química de esa sustancia. ¿Y por qué tiene que haber una actualización periódica? Porque las drogas sintéticas o las drogas químicas van cambiando constantemente. Ustedes piensen que el que se dedica a la narcoquímica o el narcotraficante, que es el que la traslada, el que la vende, el gran financista en esta historia, está muy atento a esas composiciones químicas. Entonces, ¿qué hace? Alterando una pequeña parte de esa sustancia, haciéndole una combinación diferente, logra que, en el caso de ser encontrada, no entre dentro de la lista y por ende no se considere estupefaciente. Es decir, que como siempre la ley viene un paso atrás de las figuras delictuales. Entonces, sabemos que por principio del derecho penal, lo que no está escrito no está prohibido, o sea, lo que no está escrito en el Código Penal no es considerado delito. Por lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Estar continuamente actualizando y viendo cuáles son esas sustancias que se van a incorporar dentro de el concepto de estupefaciente. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Lo importante es que ustedes entiendan que va a ser estupefaciente cualquier sustancia que nos genere una dependencia y que esté prohibida. Voy a ver si les puedo compartir pantalla. A ver si puedo buscarles que quería que viéramos. Sí, acá está. Ahí está. Este cuadrito ustedes lo tienen. ¿Sí? Lo tienen en el cuadernillo. ¿Y qué es lo que nos representa este cuadro? Todo lo que reprime la ley de estupefacientes. Es una síntesis de todo aquello que contempla la ley de estupefacientes, que es una ley muy, muy completa. ¿Y cuáles son las conductas punibles, las conductas penables
para nuestra ley? Bueno, abarca todo, desde lo que es el inicio o el primer momento en el estupefaciente, que tiene que ver con la siembra, el cultivo, la producción, la fabricación, la preparación, y después avanza, da un paso mucho más adelante, hablando ya de lo que es la distribución, comercialización, dar en pago, consumo, ¿sí? Esto lo digo un poquito más rápido, pero ahora vamos a ir viendo, punto a punto, ¿sí? Entonces, para estudiar la ley de estupefacientes, ¿qué es lo ideal? Tengan este cuadrito a mano que los va a guiar para poder ir recordando las conductas típicas, que son, como verán ustedes, no ha dejado nada, es una ley modelo, no ha dejado nada librado al azar. Si empezamos con la primera parte, lo que es siembra y cultivo, hace referencia a lo que son sustancias o plantas, mejor dicho, que después pueden transformarse en sustancias, que pueden ser de por sí adictivas o que en su primer momento se pueden transformar por medio de un proceso químico en adictivo. Como el caso que les decía antes, lo que tiene que ver con la marihuana. Entonces, ¿qué es lo que me reprime? ¿Hacia dónde va? Hacia lo más chiquito, hacia lo más básico. Sembrar, cultivar. Entonces, ¿puedo tener en mi casa una planta de marihuana? No. ¿Por qué? Porque está prohibida por ley y porque lo dice específicamente la ley de estupefacientes. No puedo sembrar, no puedo cultivar. Ahora bien, esta ley tiene una excepción, y ustedes lo saben, respecto de la marihuana cuando es para usos medicinales. Cuando es para usos medicinales se podrá sembrar, se podrá cultivar, pero autorizado por el Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, que no voy a poder ponerme yo una planta y decir, no, porque mi hijo tiene epilepsia. No, me van a tener que autorizar para que yo pueda tener la planta y pueda producir el aceite de cannabis. ¿Queda claro? O sea, no puedo tenerla porque sí. Y después decir, no, pero yo tenía tal cosa. No, tengo que estar autorizado para eso. Nos habla de la siembra, nos habla del cultivo y nos habla de algo importante, la guarda de semillas. ¿Por qué la guarda de semillas? Porque yo con la semilla que puedo generar más plantas. Entonces prevé toda la situación. Respecto de lo que es la producción o fabricación o preparación, son conceptos bastante parecidos, porque acá lo que me va a estar hablando es de aquellas personas que se dediquen ya a hacer a buscar un producto terminado que sea considerado estupefaciente. Incluso fíjense que al costado del cuadro hay una llave que me habla de estupefacientes, de precursores químicos, ¿sí? Que en definitiva, cuando hablamos de la siembra, del cultivo, de la fabricación, estamos hablando de materias primas que me van a dar ese resultado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me van siguiendo? Si hablo muy rápido, me paran. Ya que toqué el tema de los precursores químicos. ¿Qué son los precursores químicos? Son sustancias o elementos químicos que muchas veces pueden ser legales, o sea, son permitidos. Sin embargo, en su combinación o en su composición nos van a dar como resultado un estupefaciente o una droga. Entonces, este precursor químico puede estar compuesto por algo legal, ¿sí? En su momento fue la efedrina. La efedrina era algo legal que posibilitaba la fabricación de algunos medicamentos, por ejemplo, medicamentos para la tos o para alergias. Ahora bien, cuando ese precursor químico nos da como consecuencia la producción de un estupefaciente, ahí es donde pone el ojo la ley. De hecho, hoy la efedrina no puede ser importada alegremente y traída al país. Necesita, para traerse, a diferencia de lo que pasaba antes, por esto que les decía de que la ley siempre viene un pasito después, ¿qué va a necesitar? Bueno, yo la voy a importar, soy una droguería. ¿Para qué? ¿Qué sustancia vas a hacer? ¿Cuánto vas a traer? ¿Cuánto usaste una vez que la tuviste? ¿Dónde la distribuiste? ¿Qué tipo de sustancia creaste? Esa sustancia hoy, ¿dónde está?
¿Dónde están los papeles que me acreditan qué se hizo con todo eso? ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, vamos bien, sigo avanzando. Cuando hablamos de comercializar es la venta. La venta desde la venta al menudeo hasta la venta a grandes escalas reprime la ley. O sea que la ley va a castigar la venta de un estupefaciente, sea en un gramo o en un cigarrillo, hasta toneladas. Obviamente con distinta escala de pena, ¿sí? O sea, la ley entiende. ¿Qué es lo que está buscando acá la ley al reprimir todo esto? Al narcotraficante. ¿Y por qué? Porque es el verdaderamente peligroso, es el que introduce en forma ilegal la droga, es el que gana dinero con la droga y que gana dinero gracias a que personas consumen esa sustancia y se hacen adictos. Entonces tiene clientes cautivos, ¿sí? Esto sin contar que a su vez puede entrar en otras figuras, que después lo vamos a ver, que es la última, como el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, que eso lo vemos más adelante. Respecto de la distribución está penada. Acá ya no estamos hablando de una comercialización, sino aquel que lleva y reparte el estupefaciente. Ustedes lo conocen con el nombre de mula, el que puede llevar incluso hasta en su cuerpo el estupefaciente, lo traslada de un lugar a otro. El dar en pago es cuando, a ver, tengo una deuda con alguien y no tengo mejor idea que, sabiendo que esa persona consume estupefacientes, decirle, bueno, mira, la deuda te la saldo, te doy tanto de esto, de esta sustancia, o te doy estas pastillas, quedamos saldados. Es como un trueque, ¿sí? El dar en pago. También reprime al que entrega. ¿Qué quiere decir el que entrega? El que lo da. O sea, fíjense cómo van tomando paso a paso todo lo que es el circuito del narcotráfico. El que entrega puede ser un simple distribuidor. Lo único que vamos a pedir acá, que él sepa que lo que está entregando es un estupefaciente. Si él cree que está entregando una caja de bombones, no lo vamos a poder reprimir con esta ley. Ustedes saben que lo que se ignora, el error, la ignorancia no puede ser aplicada. No hay dolo, no hay intención en aquel que no sabe, que desconoce, ¿sí? Podemos ver si no hay alguna forma culposa. O sea, tendría que haber visto el paquete. En algunos casos sí, en otros la mensajería, como la tenemos hoy, con toda esta situación de pandemia, el mensajero que va a estar mirando, agarra el paquete y lo entrega y trata de hacer otro para no perder tiempo y poder ganar dinero con sus viajes. Bueno, el que suministra. ¿Qué es suministrar? Suministrar es darle a aquel que necesita algo. Hay suministro cuando yo le entrego a aquel que sé que lo está necesitando. Facilitar, y bueno, facilitar es allanar el camino para llegar a algo, en este caso para poder llegar al estupefaciente. ¿Quién puede facilitar? Y puede facilitar una persona cualquiera, puede facilitar un médico, generando una receta cuando en realidad no tiene que tomar esa sustancia que es adictiva, o puede facilitar un funcionario público cuando dice, bueno, acá yo no sé nada, no vi nada, entonces estoy allanando el camino como para que se pueda hacer este intercambio de sustancias. Introducir al país cuando viene de afuera es un delito transnacional. La ley de estupefacientes lo que está reprimiendo es un delito transnacional, cruza fronteras, atraviesa fronteras, es un delito federal y forma parte de los delitos complejos. ¿Por qué? Porque puede tocar otras figuras delictuales. Por medio del tráfico de estupefacientes se puede generar un homicidio, o se puede generar un secuestro, o se puede generar una estafa. Entonces, esto de relacionarme con muchos delitos para poder realizar uno principal, que sería el estupefacientes, hace que sea un delito complejo. Después nos habla de las sustancias que oculten o disimulen, es generar sustancias que uno en apariencia no las ve como un estupefaciente y en realidad lo son.
por ejemplo, transformar cocaína en una en una pastilla o en una gomita, algo que yo lo veo y creo que es, no quiero dar una marca, pero si fuera, no sé, la Yumi, una de esas, y en realidad adentro hay una combinación que es de un estupefaciente, ¿sí? Que en otros países hay y es legalizado. En Holanda, por ejemplo, hablo del tema de las gomitas, chupetines y un montón de cosas más, pero es legal allá, para nosotros no. Bueno, y la última parte, o la anteúltima, habla del consumo y la tenencia. Para nosotros el consumo de estupefacientes está prohibido, salvo por causas medicinales. Entonces, si una persona, dado su padecimiento, necesita morfina, lo debe indicar un médico, lo debe hacer con una receta especial, que puede ser por triplicado o por cuadruplicado. No puede comprarlo en cualquier farmacia, va a tener que comprarlo en una farmacia que esté autorizada a la venta de esa sustancia. Y esa receta quedará guardada, una copia en la farmacia, otra copia en la droguería y otra copia va a ir al Estado. Entonces se va a poder hacer un seguimiento de qué pasó con ese medicamento. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Qué médico lo recetó? ¿Por qué lo recetó? Esas recetas van con una explicación. El médico tiene que decir por qué la está recetando y en qué cantidad y por cuánto tiempo la va a utilizar y en qué dosis. O sea, no es que después que terminó mi tratamiento, voy alegremente a la farmacia y le digo, che, no me das porque viste que te estuve comprando, y el farmacéutico se lo da. Si lo hiciera, va a cometer delito. ¿Sí? Entonces, el consumo está penado. ¿Qué tipo de pena hay? Y es una medida de seguridad. Tengamos en cuenta que vamos a considerar al adicto como un enfermo. Y como el adicto es un enfermo, el Estado tiene la obligación de cuidarlo. Es una cuestión de salud pública. Entonces, como es de salud pública, el Estado debe curarlo. ¿Cuál es la medida de seguridad? La internación del adicto en un centro de atención especial para su recuperación. Este centro de atención puede ser público o privado. ¿Sí? Si se negara a cumplir el tratamiento y fuera una persona que por el estupefaciente fuera peligrosa o tuviera por el tipo de sustancia en su organismo una inclinación a la comisión de delitos, podrá transformarse la medida de seguridad en prisión más la rehabilitación. Es decir, que vamos a tener que ver a cada caso en particular. ¿Sí? Bueno, la tenencia también está reprimida. Aunque yo diga no soy adicto, no soy traficante, pero te encontré con X sustancia. Está reprimido. Obviamente que es uno de los que menos pena tiene. Y finalmente el lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Es inyectar en el mercado un dinero que ha tenido su origen en algo ilegal. Lo inyecto en el mercado para transformarlo en algo legal. Blanqueo el dinero. Es decir, gano millones, me quedan 10 minutos, gano millones de dólares por la venta de estupefacientes, pero no puedo comprar una casa, no puedo comprar un auto, porque me piden que el fondo tiene que ser legal. Entonces, ¿qué hago? Genero algún otro negocio, ¿sí? No voy a dar ejemplos para que nadie se sienta, más que nada que está grabándose, que se sienta herido, pero bueno, genero otro negocio que diga que gano dinero, cuando en realidad por ahí no estoy ganando dinero, sino que lo que estoy haciendo es simulo que gano para poder blanquear el dinero producto del estupefaciente. ¿Queda claro hasta acá? ¿Sí? Sí. Bueno, voy a ver. Voy a dejar de compartir pantalla porque nos quedan 9 minutos, ¿sí?
Y ahora los escucho a ustedes. Yo hablé rápido, traté de explicar toda la ley de estupefacientes. Lo último que les digo es que la ley de estupefacientes fue la primera en crear la figura del agente encubierto y del arrepentido y del agente revelador. Son conexas a esta figura, después se ampliaron a otros delitos complejos y delitos federales. Bueno, esto como para darles un marquito. Cualquier cosa, la semana que viene retomamos algo si les quedó alguna duda, o van a hacer a partir de mañana, del lunes, para que tengan el fin de semana tranquilos. Ya les voy a subir la nueva actividad que van a trabajar sobre esto que vimos con algunos condimentos más. Ahora sí los escucho a ustedes para hablar yo. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo le iba a preguntar. A ver. Dale, dale. No, pregunta igual. Al artículo 14. Sí. Que siempre se contradice con lo que es el artículo 19 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Ese fue por un fallo. El fallo fue para un caso en particular, ¿sí? No fue para todos. ¿Y en qué estuvo el origen de este fallo? Esto de las acciones privadas de los hombres, ¿sí? El fallo se origina en que hubo un allanamiento ilegal. O sea, alguien que entra en la casa de otro y se encuentra con: yo en mi casa realmente puedo hacer lo que quiero, ¿sí? Ahora, si estoy afectando la salud pública, tengo que hacer una afectación real a terceros. Yo empecé diciendo que está prohibido el cultivo de marihuana, pero si yo tengo una planta escondida dentro de mi casa, no hay una denuncia, no hay una orden del juez, y yo la voy a poder tener. Ahora, si me irrumpen en mi propiedad y lo encuentran como un hallazgo y no pueden justificar por qué han irrumpido en mi propiedad, ahí es donde entra en juego este fallo. Ah, perfecto. Esto Porque también lo usaban para la vía pública, cuando encontraban Claro, una pero persona en la no, vía. está mal, porque en la vía pública, de hecho, la ley habla de que el consumo de estupefacientes está prohibidísimo en determinados lugares, como puede ser la puerta de una escuela, una plaza, un lugar donde haya concurrencia pública. Los recitales, sabemos qué pasa. Pero en realidad está prohibido, la ley lo reprime. ¿Por qué muchas veces dicen, no, la policía no hace nada? Y bueno, a veces pasa que como son adictos, la pena es una rehabilitación, dice, ¿para qué vamos a empezar todo este proceso si en realidad? Pero la ley lo reprime. O sea, no se debería, ¿sí? No se debería, por ley, fumar marihuana en la calle. Por ahora no está legalizada. Quizás a futuro esté legalizada. ¿Sí? Y a su vez piensen ustedes que la marihuana es lo que da inicio a otras sustancias. A veces empieza con una y después se va con sustancias más graves. Y por más que algunos digan que no, científicamente está comprobado que el consumo de marihuana a lo largo del tiempo genera pérdidas de neuronas. Y esas pérdidas son irreparables. Bueno, ¿quién más? Aprovechen que nos quedan 5 minutos. Medina creo que quería preguntar algo. Franco, ¿querías preguntar algo? Medina. Maidana, perdón. ¿Y Yo tenía eso, profe, yo tenía la misma duda. Ah. Más que nada con ese fallo que decía que estaban las acciones privadas reservadas a Dios en la intimidad, justamente era lo mismo. Claro, es esto. No debo perjudicar a terceros, eso es lo que tenemos que pensar. Si nos ponemos a fumar marihuana en la puerta de un colegio, vamos a atentar a los chicos. Vamos a hacerles creer que es algo que está bien cuando en realidad no está bien. Medina, ¿quién es? Porque no veo el apellido. Nahuel, ¿qué querías preguntar? Nahuel se fue. Florencia, ¿vos querías preguntar algo? Sí, profe, yo nada que ver con lo que estaban diciendo ahora, pero ¿qué es lo que pasa con las mulas? O sea, la gente que trafica con su cuerpo y demás. ¿Hay algún atenuante, por ejemplo, de esas que le hacen promesas para cruzar la frontera y demás? Sí, obviamente la ley contempla algunas cosas. Si bien está reprimido, siempre por eso todos los delitos tienen penas mínimas y penas máximas. Vieron que hay una extensión y la parte general del derecho penal contempla situaciones donde quizás realmente fue lo único que podía hacer, no tenía otra chance o no sabía
no sabía, en ese caso no tendrá pena, que la sustancia que estaba ingiriendo y transportando era un estupefaciente. Sí, se tiene en cuenta. En la cárcel de Seiza hay muchas personas privadas de la libertad por ser mulas. Y muchas mujeres, se usa mucho a las mujeres y a las mujeres jóvenes. Justamente por esto del engaño, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿quién más? ¿Ninguno más Profe, tiene ¿está dudas? determinado cuánto es la cantidad mínima de consumo personal? ¿De tenencia de consumo personal? A ver, ¿O a partir de cuánto se...? claro, no lo podemos medir con una vara. Realmente es eso. ¿En qué va a variar el mínimo? Y según cómo sea el organismo. Hay organismos más resistentes y organismos menos resistentes. Hay organismos que, por la cantidad de años que consumen, pueden tolerar más cantidades, como el alcohol. Vieron que no es lo mismo el alcohol en una persona que otra. A veces eso hace que la cantidad vaya. Sí tenemos un parámetro, a ver si tiene 1 tonelada, y medio difícil que diga que es para consumo personal. Eso se entiende que es para tráfico. Ahora, si tiene 5, 10 gramos, y bueno, vamos a analizar y a estudiar a ver si efectivamente era una persona que no va a usar todo junto, pero quizás tiene la posibilidad o tuvo el dinero como para estoquearse por una semana, por ejemplo. O sea, Profe, tenemos que ver cada ese caso. era un ¿Cómo? debate muy particular que se daba con los jueces, porque el Claro, personal policial interceptaba a una persona que tenía estupefacientes y el juez te decía, ¿me llamás por esta boludez? exactamente. Y por eso entonces siempre se generaba un debate ahí. Creo que Exactamente. ahora se estipuló una cierta cantidad. Tengo entendido eso. Sí, pero es relativo, porque ya les digo, puede para Es para algunos. unificar trabajo nada más igual, ¿eh? No Claro, está nada. pero a ver, en definitiva puede ser para consumo personal, tenemos que ver cada organismo cómo responde. Pero es muy cierto lo que vos decís. Muchas veces, no todos obviamente, pero hay jueces que como que entorpecen la labor policial y son ustedes los que están efectivamente en la calle. Voy a cortar la grabación y seguimos charlando el minutito y medio que nos queda, ¿sí? La próxima clase la tenemos el jueves de la semana que viene.